Una nación de luto. La tragedia del Kursk. Era el año 2000. El mundo observaba con horror. El submarino ruso Kursk, orgullo de la flota del norte, yacía en silencio en el fondo del mar de Barents. 118 almas estaban atrapadas dentro de su tumba de acero. El Kursk, un formidable submarino clase Oscar II, no era un buque cualquiera. Era un símbolo del poderío ruso, armado con mortíferos misiles de crucero Granit. Su hundimiento conmocionó a Rusia y al mundo. Esto no era solo el hundimiento de un submarino. Era una tragedia nacional. La confusión inicial y la falta de información solo amplificaron la creciente sensación de temor. El mundo esperaba, contra toda esperanza, que hubiera supervivientes. Pero a medida que los días se convertían en noches, la escalofriante realidad comenzó a imponerse. El desastre del Kursk fue un duro recordatorio de la naturaleza implacable de las profundidades y del costo humano de la ambición militar. Dejó una marca indeleble en Rusia, planteando preguntas incómodas sobre la responsabilidad, la transparencia y el verdadero costo del orgullo nacional. Reloj en marcha. Las últimas horas del Kursk. 12 de agosto del año 2000. El Kursk participaba en un ejercicio naval, una demostración de fuerza en la vasta extensión del mar de Barents. A bordo, 118 hombres se preparaban para un ataque simulado, sin darse cuenta de la fatalidad inminente. A las 11:28 de la mañana, hora local, un evento catastrófico arrasó el submarino. Los sensores sísmicos en todo el norte de Europa detectaron dos explosiones distintas, la segunda mucho más potente que la primera. El Kursk, una vez símbolo del poder ruso, era ahora una tumba en el fondo del mar. De vuelta en la superficie, reinaba la confusión. La armada rusa, lenta en reconocer la gravedad de la situación, inicialmente minimizó el incidente. Se perdieron horas preciosas, disminuyendo las esperanzas de un rescate exitoso. Mientras tanto, en las profundidades de las olas, la tripulación de los compartimentos delanteros luchaba por sobrevivir. Explicación del desastre. La investigación oficial rusa, después de años de escrutinio y especulación, concluyó que el desastre del Kursk fue causado por un torpedo defectuoso. Según esta explicación, una fuga de peróxido de hidrógeno volátil dentro de un torpedo tipo 65 provocó un incendio y una posterior explosión. Esta explosión inicial detonó otras ojivas en la sala de torpedos, causando el daño catastrófico que envió al Kursk al fondo del mar. Sin embargo, esta explicación hizo poco para calmar las sospechas y dudas que giraban en torno a la tragedia. Los críticos señalaron inconsistencias en la narrativa oficial, la falta de transparencia del gobierno ruso y las demoras deliberadas en aceptar la asistencia internacional. La explicación oficial, aunque aparentemente plausible, no convenció a muchos que percibían un encubrimiento. Surgen las teorías de conspiración. En el vacío de información oficial, comenzaron a surgir teorías alternativas, cada una más intrigante e inquietante que la anterior. Una teoría popular sugería que el Kursk fue alcanzado por un submarino estadounidense, quizás el USS Memphis, que según informes operaba en la zona. Los defensores de esta teoría señalaron las dos explosiones distintas, sugiriendo un posible impacto de torpedo. Otra teoría proponía que el Kursk había chocado con una vieja mina de la Segunda Guerra Mundial, una reliquia de conflictos pasados que aún acechaba bajo las olas. Otros susurraban sobre un posible sabotaje interno, un acto desesperado de un miembro de la tripulación descontento. Estas teorías, alimentadas por la paranoia y la desconfianza de la Guerra Fría, se extendieron como la pólvora a través de los medios de comunicación y la conciencia pública. Resaltaban la profunda sospecha del gobierno ruso y la sed de respuestas que la narrativa oficial no logró saciar. La respuesta de Occidente. Intriga internacional. El desastre del Kursk se desarrolló en un contexto de tensión geopolítica. Rusia, aún recuperándose del colapso de la Unión Soviética, desconfiaba de las intenciones de Occidente. Occidente, por su parte, observaba con una mezcla de preocupación y sospecha. El desastre se convirtió en una cuerda floja diplomática, con ofertas de asistencia recibidas con resistencia inicial por parte de Moscú. Estados Unidos y el Reino Unido ofrecieron su ayuda, pero sus propuestas fueron recibidas con reticencia. Rusia, orgullosa y protectora de sus secretos militares, dudaba en permitir el acceso de potencias extranjeras a los restos del naufragio,
por temor a la exposición de tecnología sensible. Esta reticencia, sin embargo, solo alimentó la especulación y las críticas. Buscando respuestas. La misión de rescate. La recuperación del Kursk fue una tarea monumental, una operación compleja y peligrosa, llena de desafíos técnicos y peso emocional. Tomó más de un año y el esfuerzo conjunto de varios países para levantar el casco destrozado de su tumba acuática. Lo que emergió de las profundidades fue un escalofriante testimonio del poder destructivo de la explosión. Los compartimentos delanteros donde se originó la explosión estaban completamente diezmados. Los equipos de rescate se enfrentaron a la sombría tarea de recuperar los restos de los marineros caídos. Un solemne recordatorio del costo humano de la tragedia. Preguntas sin respuesta. El misterio continúa. Incluso después de la investigación oficial y la recuperación del Kursk, las preguntas persistían. La cadena exacta de eventos que condujeron a la explosión siguió siendo un tema de debate. Los críticos continuaron cuestionando la explicación oficial, señalando inconsistencias y la falta de transparencia de las autoridades rusas. ¿Fue realmente un torpedo defectuoso, como afirmaba el informe oficial, o hubo fuerzas más oscuras en juego? El desastre del Kursk se convirtió en un caso de estudio sobre las complejidades de la verdad, la responsabilidad y el poder perdurable de las teorías de la conspiración. El legado del Kursk, una nación con cicatrices. El hundimiento del Kursk fue más que un desastre marítimo. Fue un trauma nacional que dejó una marca indeleble en la psique rusa. Expuso las deficiencias de la otrora poderosa armada rusa, sacudió la confianza pública en el gobierno y destacó el costo humano de la ambición militar. El desastre sirvió como una llamada de atención, obligando a Rusia a confrontar su legado de la Guerra Fría y los desafíos de adaptarse a un nuevo orden mundial. También destacó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, lecciones que continúan resonando hoy. Las profundidades de la verdad. El desastre del Kursk sigue siendo un recordatorio inquietante de la naturaleza implacable del mar y los misterios perdurables que se esconden bajo las olas. Es una historia de coraje, pérdida y la búsqueda incesante de respuestas. ¿Fue un trágico accidente o un acto deliberado? La verdad, como el propio Kursk, puede permanecer para siempre envuelta en las profundidades. Un escalofriante testimonio del poder perdurable de los secretos y el costo humano del conflicto.